Estudiantes de formación profesional reciban un cordial saludo a esta semana número 12. En Contaduría Pública e Ingeniería Financiera queremos contarles que sucede algo en el séptimo semestre. Es que en el seminario de investigación, tanto para Contaduría Pública como para Ingeniería Financiera, cuando ya pasan el ciclo tecnológico, nos damos cuenta que los estudiantes en ocasiones dudan sobre cuál es su temática preferida dentro de su formación profesional. Por ejemplo, vamos a hablar de contaduría pública, vamos a hablar del tema tributario, vamos a hablar del tema de auditoría y control, vamos a hablar del tema de revisoría fiscal o vamos a hablar del tema de registro y asiento y contaduría general de registro o tradicional o contaduría de los costos, de la optimización, de la productividad, de lo que se llamaría la contabilidad de gestión. Encontramos que los chicos todavía no tienen una preferencia clara, definida, y es necesario en ese séptimo semestre porque a partir de eso, en el seminario de investigación, es donde se empiezan a forjar las lecturas para darle solidez a una temática que probablemente se convertirá en su trabajo de grado. Entonces, es por eso que queremos hablarle en esa semana número 12 al oído a nuestro estudiante que está en primer semestre para que nos diga qué es lo que más lo apasiona de la contaduría pública o de la ingeniería financiera, porque probablemente su trabajo de grado se empiece a diseñar desde este primer semestre. Entonces, existe en contaduría pública una rama de temáticas que tienen que ver con esos temas, que pueden llevarlos a la parte tributaria, a la parte de control interno, a la parte de contabilidad de gestión, a la parte de gerencia estratégica, de optimización. A los ingenieros financieros también tienen como esas dos componentes que son finanzas corporativas y finanzas bursátiles. También los contadores pueden interesarse en los temas de trading o en otros temas que podrían ser más allá que una curiosidad o que un tema de ambición, es un tema que puede conllevar al desarrollo de herramientas desde el registro contable, desde la información financiera o desde los mismos movimientos de decisión, toma de decisiones de inversión para las empresas, para mantener los capitales, para hacer crecer la economía, para mantener una economía de mercado saludable y respetuosa con el Estado, con la sociedad, con el medio ambiente, con todos los criterios éticos alrededor del libre ejercicio de la actividad económica. Entonces, también contadores y financieros o ingenieros financieros se pueden orientar hacia el tema de las finanzas personales o las finanzas familiares, el concepto profundo que tiene que ver con los microcréditos, con el desarrollo de los pequeños negocios que luego se convierten en medianos, que arrancan como micros en el desarrollo de una familia, un negocio familiar o el negocio personal y que luego van a pasar a ser empresas que se conviertan en una sociedad y que protejan el patrimonio de esa familia. O también pues, pueden hablar ingenieros financieros o contadores públicos de los temas de inversión. Aquí podríamos mezclar el concepto inversión-especulación, porque lo hay dentro de los mercados de valores, hay mecanismos como los derivados financieros, en los cuales se juega un papel de corto plazo y se toman decisiones, algunas de cobertura u otras decisiones también de búsqueda de beneficio, de utilidad, apostándole al comportamiento futuro del precio de un bien, de un producto, y eso nos lleva a reflexiones de interés, donde en ese séptimo semestre usted puede decir, voy a encaminar mis lecturas hacia esa área o hacia esa temática específica. Entonces,
No desplegué aquí las finanzas públicas, pero es otro filón de trabajo donde tenemos trabajos de grado. Hay estudiantes en finanzas públicas eh, interesados en los temas de aplicación del presupuesto público, recaudo de los impuestos. En este momento asesoro a una estudiante de contaduría pública en el tema de interés que tiene que ver con mitigar la evasión fiscal a partir de, o la evasión tributaria a partir del uso de tecnología. Lo que está revisando ella a través de bases de datos es la implementación de tecnología para transacciones que han utilizado países como Estonia, países como China, muchos países europeos, donde el registro de operaciones permite que haya una trazabilidad mucho más confiable para disminuir la ilusión o la evasión de los grandes impuestos. Las economías de mercado hoy en día tienen dos grandes impuestos que son el impuesto del consumo o el IVA o el impuesto a la adquisición de bienes, es el IVA, es el impuesto, digámoslo, mejor forjado en los últimos 40, 50 años, el más progresivo, el que permite que quien consuma más pague más, el más justo, digámoslo entre comillas, y está el impuesto a la renta, que es el que perciben las personas, la renta que perciben las personas se graba y por lo general hay un recaudo anticipado que se llama retención en la fuente. Entonces, estos son como los dos grandes impuestos que alimentan a los países. En Colombia el tercero se sitúa el impuesto a las remesas. En otros países hay otro tipo de impuestos o de tasas de captación, de tributación, que puede convertirse en el tercero. Pero la mayoría de estados se mueven en estos dos impuestos. Ya luego habrá otros impuestos eh, de industria y comercio. Hay otro tipo de impuestos que son más locales o departamentales, estatales, y esos tienen unas configuraciones similares, pero no llegan a la magnitud de lo que pueden llegar el IVA y el impuesto de renta. Eh, impuesto de renta, sí, sí, estamos hablando a la renta percibida. Es que no sé si me equivoqué en un término anterior, pero puede ser un tema de interés en las finanzas públicas, eh, tanto el hecho de qué hace el Estado, el tema también de finanzas públicas puede tener parte del tema pensional. Hoy salió una noticia muy interesante de una reflexión que hace el BBVA acerca del modelo de pensiones, que el modelo de pensiones no es como lo enseñan a muchos o como nos lo enseñaron a muchos en matemáticas financieras, donde usted va aportando mes a mes o una parte de su salario y ellos se lo van a guardar allá. Así nos enseñaron a nosotros el modelo de matemática financiera para hacer los cálculos del valor del dinero en el tiempo y que ese dinero luego se lo devolvían a uno a partir de una acumulación que había tenido y un crecimiento. Y no es lo que pasa. Hoy en día trabajan unas personas de este lado y es lo que se ha visto en los últimos 10 años, toda la teoría de Milton Friedman y estos economistas nos muestran que ese modelo que nos vendieron de la acumulación para que el modelo de pensiones funcione realmente no es un ahorro, sino es un cruce. Los trabajadores activos contribuyen al sistema de pensiones para pagar las pensiones que ya hay otras personas que se las ganaron y que se balancea y que cuando no se puede pagar las pensiones, el Estado tiene que acudir a unos fondos y eso es lo que está pasando en el mundo. Y eso es un tema de finanzas interesante desde el punto de vista de la ingeniería financiera, de cómo poner a producir esto para que se puedan optimizar y se disminuya la carga impositiva intergeneracional, porque entonces resultamos los que estamos activos pagándole las pensiones a unas personas que ganaron unas pensiones muy grandes en su momento, pero de manera poco justa, porque probablemente muchos de nosotros tengamos que ver reducidas nuestras pensiones porque no va a haber quien trabaje. Eh, bueno, eso es otro tema, el tema de natalidad. Pero aquí hay un tema en finanzas públicas que puede ser de interés para algunos de ustedes. Entonces, cuéntenos cuál es el tema de interés, cuál es el tema dentro de todo esto, finanzas personales, finanzas familiares, finanzas corporativas, finanzas bursátiles, finanzas públicas, dentro de esos temas como contadores públicos en formación, ¿qué le empieza a interesar? El tema de tributaria, el tema de impuestos, el tema de cómo optimizar y pagar lo justo, pero no pagar de más, o le gusta el tema de revisoría fiscal, le gusta el tema de control y auditoría,
o le gusta el tema de la contabilidad de gestión para apoyar la toma de decisiones, la contabilidad más administrativa, la contabilidad más financiera, que es la formación que ustedes van a tener aquí en el ITM, es el diferenciador, o los ingenieros financieros, ingenieras financieras, qué tema les gusta más, si les gustan más temas bursátiles que van a ver en los últimos 4 semestres, o si les gustan temas más corporativos de costos, de presupuestos, de optimización, de modelación, de inventarios, de movimiento, de el apalancamiento o el endeudamiento para sostener el capital de trabajo, o qué hacer con el superávit que obtienen las organizaciones, cómo reinvertir para ganar más crecimiento y más solidez en la empresa, o cómo utilizar ese superávit para distribuirlo entre los socios, o cómo utilizar para localizarlo en otras organizaciones que permitan que crezca ese holding y esas posibilidades, esa inversión que está alrededor de la empresa. Hay muchas temáticas que pueden llamar su atención. Quiero que exploren esta semana cuál es la que a ustedes les llama la atención. Empiecen a revisar. Con estas 11 semanas anteriores hemos explorado varios asuntos relacionados con su profesión. También en los diferentes cursos en los que ustedes están, habrán otros profesores también hablando en sintonía de esto. Sus intereses iniciales antes de ingresar al ITM, que los motivaron a presentarse y a elegir esa carrera, tienen que conducir alguna temática. ¿Cuál es esa temática? Cuéntanos cuál es la temática. Si puedes apoyarte en un artículo, ya encontraron que es una base de datos, Science Direct. Saben que si entro al ITM, voy al área de bibliotecas. Hoy en día las bibliotecas más potentes no son las físicas, sino son las bases de datos, y allí está la frontera del conocimiento. Entonces, ustedes ya en la semana número 5 vinieron a explorar alguna biblioteca de esta. Science Direct es una de las bases de datos más grandes. Te logueas con tu cédula y contraseña es tu cédula. Le ponen el control, hacen clic acá y desde cualquier lugar donde estés, aquí te va a loguear como ITM, podrás bajar los artículos. Cada artículo de estos vale 150.000 pesos como mínimo. Estos artículos te los está dando gratis la posibilidad de entrar a través de la base de datos del ITM. Entonces ponen la temática que te interese, riesgos financieros, modelación, el tema del riesgo de mercado, el tema del riesgo operativo, si es un tema también de interés para los ingenieros financieros, o los temas que tienen que ver con inteligencia artificial y sus aplicaciones para la optimización de el valor de las acciones en bolsa, interpretar datos, etcétera, etcétera. Entonces, ponen esto, buscan un artículo y puede ser que ahí encuentren parte de esa motivación. Pueden encontrar ahí cosas que les permitan profundizar en su tema de interés. Aquí encuentran, vean, nada más con esta evasión de impuestos, inteligencia artificial y tecnologías de blockchain, hay 95 artículos que todos están muy frescos. Entonces, los invitamos a esto, a que nos cuenten cuál es el tema que les gusta, por qué les gusta, un videito de 6 minutos, un mapa conceptual. Si bajaron un artículo, cuéntenos un poco de ese artículo, o si encontraron ese tema por ahí y encontraron algo que les llamó la atención, ¿por qué eligieron ese tema? ¿Por qué eligieron ese tema de las finanzas corporativas, bursátiles, personales o públicas? Listo. Esa es la actividad de esta semana. Éxitos y que les vaya muy bien.